Bien, en este video vamos a hablar de la perspectiva de género en la decisión judicial. Primero quisiera empezar con una definición sobre eh, la perspectiva de género que tiene Marta Lamas y que es la necesidad de reconocer que una cosa son las atribuciones y representaciones y prescripciones y diferencias sociales que se le asignan a las mujeres y a los hombres dado su estatus femenino o masculino dentro de una sociedad y cultura. Pero lo que siempre es constante es que la subordinación normalmente se da del hombre a la mujer. Igualmente, cuando hablamos de género, pues también tenemos que revisar los distintos tratados internacionales que hablan de la necesidad de incorporar la perspectiva de género dentro de la decisión judicial. Y en muchos ámbitos, como lo veremos más adelante en la sentencia que se analizó en el ejercicio, la T344 de 2020, sobre que también esa perspectiva de permear otros aspectos como lo son la conciliación extrajudicial en derecho. La convención entonces sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer CEDAW nos establece que los estados deben adoptar medidas para eliminar la discriminación contra la mujer, ya sea estatal, personal, de organizaciones y empresas, e invita a adoptar todas las medidas para lograr una igualdad real y eliminar los estereotipos de género que afectan a las mujeres, y también define los conceptos de igualdad, no discriminación, y resalta que los estados deben reconocer los derechos de las mujeres y garantizar que haya un goce efectivo de los derechos humanos de las mujeres. También la Declaración para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer establece que la violencia contra la mujer constituye una violación de derechos humanos y libertades fundamentales que impide el total o parcialmente el gozo de los derechos y libertades. Asimismo, también reconoce las desigualdades históricas que se dan entre hombres y mujeres y la subordinación de estas últimas. Igualmente, también la Convención Belém do Pará establece dentro de las obligaciones de los Estados partes que se debe entonces establecer mecanismos para eliminar este tipo de violencia, y también define la violencia como cualquier acción o conducta basada en género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a una mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. En este sentido, también pues, la Constitución Política Colombiana, el artículo 13, que establece una cláusula de no discriminación, el artículo 43 y el 93, que habla de la obligación de los instrumentos internacionales, pues nos dan precisamente unos aspectos relevantes para tener en cuenta como obligaciones. Asimismo, también el libro de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla sobre los criterios orientadores para tomar decisiones con perspectiva de género, siempre nos hace un llamado de atención a que debemos mirar dentro de nuestra labor si la decisión implica una relación o se encuentra de por medio de una mujer, que sería un primer llamado de atención para saber si debemos aplicar perspectiva de género, y también si los hechos en disputa pues tienen esa calidad también de mujer, es decir, la mujer lactante, la mujer cabeza de familia, la interrupción voluntaria del embarazo, son problemáticas, o digamos que el problema jurídico también se va a abordar a través de la perspectiva de género. También nos indican en este libro cuáles son las preguntas orientadoras que tenemos y que son claves para establecer si estamos ante un caso donde se amerite la intervención o la perspectiva de género. Debemos preguntarnos quién hace qué, es decir, quién ve vulnerado su derecho, si es un hombre o una mujer, si es indígena, si hay algún tipo de interseccionalidad que tengamos que tener presente, cómo, con qué, es decir, cómo se llega al acceso a la administración de justicia de los implicados. Aquí, por ejemplo, en el caso de mujeres, pues hay que revisar que existen muchas barreras para el acceso a la administración de justicia a las mujeres. También revisar quién es dueño de qué, cómo en el desplazamiento, en los conflictos de pareja, cómo la propiedad puede ser una fuente de poder, quién es responsable de qué, quién está obligado a prevenir, proteger o hacer algo en relación con los derechos de alguien, quién tiene derecho a qué cuando se trata de qué derechos se están debatiendo y quién es el titular de los mismos, quién controla qué, es decir, cuál es el ejercicio del poder dentro del proceso, quién decide qué sobre también participación, manejo de bienes y demás, sobre la equidad en la distribución de beneficios, y también cuál es la base o el contexto de la situación.
Aquí entonces si vemos que el caso concuerda con esos criterios, entonces debemos tener una buena argumentación judicial para visibilizar que estamos ante una decisión que implica un estudio sobre discriminación o sobre género, visibilizar la situación específica de las mujeres, realizar una hermenéutica de género, una carga probatoria en la cual pues tengamos en cuenta esos aspectos. Concretamente en esta sentencia se establecieron unas mujeres que estaban siendo ejecutadas por la vía civil, dado conciliaciones en las cuales habían aceptado deudas en favor de sus agresores. Entonces aquí se configuró para la Corte Constitucional un defecto sustantivo y un defecto fáctico dentro de estas decisiones, toda vez que los jueces aplicaron en el defecto sustantivo normas civiles sin tener en cuenta el contexto de violencia de género en que se firmaron esos acuerdos y validaron cláusulas ilícitas como el compromiso de desistir de acciones penales y demás. Es decir, ignoraron el deber de actuar con perspectiva de género. En otras decisiones, también en la misma decisión se habla de que esas conciliaciones que eran los títulos que fueron después base de ejecución también incurrieron en defecto fáctico en los procesos. ¿Por qué? Porque el juez omitió valorar las pruebas relevantes, se basó en pruebas insuficientes y también ignoraron pruebas que eran o que demostraban la violencia de género que vivían las ejecutadas o las víctimas. No valoraron entonces adecuadamente con base, digamos, en las pruebas del proceso. En eso entonces también se hizo un llamado de atención a los conciliadores para que si identifican un escenario de violencia de género, tiene el deber correlativo de informar a las víctimas su derecho de no ser confrontadas con el victimario, y también le otorgó entonces la Corte Constitucional el deber a los conciliadores de aplicar perspectiva de género en sus conciliaciones con para precisamente proteger el acceso a la administración de justicia y el debido proceso de las mujeres frente a esos acuerdos privados cuando hay violencia de género de por medio. Por eso reivindicó los derechos de las víctimas y reconoció que los jueces civiles y el conciliador no actuaron con la objetividad ni garantizaron el bienestar de las partes en los casos generados y incumplieron sus obligaciones de fallar con perspectiva de género. Muchas gracias.